guys, how's it going? How's everyone doing? Oh, wait a second. It said you here, bringing the best tips and tricks for improving your speaking skills with fun-like videos, and in this channel I'm gonna help you learn how to speak and sound like a native Spanish or English speaker does. Coming up. So today's video will be completely in Spanish. Obviously the first part, the intro, was in English, but from here it'll be totally in Spanish. Hola a todos, espero que estén bien. En el video de hoy vamos a hablar acerca de una estrategia que me ha servido a mí para aprender idiomas y creo que a cualquier persona que está tratando de aprender un idioma extranjero le puede servir mucho. Desde mi punto de vista, creo que toda persona que está aprendiendo un nuevo idioma o un segundo idioma debe aprender la base de ese idioma. El problema es que muchas veces las personas no saben ni por dónde comenzar, mucho menos no saben cuál es la base de los idiomas para empezar a estudiarlo. Y esto muchas veces pasa porque las personas no tienen la experiencia del aprendizaje de un segundo idioma, y eso es comprensible. Por eso hoy en este video yo voy a compartir una técnica que me ha servido a mí para aprender otros idiomas, y es aprender la base del idioma que estoy aprendiendo. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, por ejemplo, basándonos en el estudio totalmente del inglés. Muchos de ustedes se preguntan, ¿cuál es la base del inglés? ¿Cuál es el punto de inicio que yo necesito saber, que yo necesito conocer para empezar a utilizar la manera correcta, para empezar a utilizar y conjugar de la manera correcta? Yo sé que muchos de ustedes se preguntan eso, pero otros también se dicen a sí mismos, yo debía empezar por ahí, porque ahí es el punto de inicio donde yo debí comenzar. Pero al final siempre queda esta pregunta, ¿cuál es la base del inglés? ¿Por dónde debo comenzar? ¿Cuál es el punto de inicio para que yo aprenda a controlar todo correctamente? Bueno muchachos, en este video yo les voy a explicar todos esos puntos a detalle. Desde mi experiencia personal, les puedo decir que el punto base, el punto de inicio que ustedes deben utilizar es aprender los pronombres personales. Ustedes totalmente necesitan aprender los pronombres personales. Ese es el punto base, ese es el punto de inicio que ustedes necesitan para aprender inglés. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, porque en el inglés todo el tiempo lo vas a estar utilizando. Todo el tiempo estamos utilizando los pronombres personales. Otra pregunta que estoy seguro que ustedes se hacen es, ¿por qué debo aprender los pronombres personales si muchas veces en el español ni los utilizo? Sí, muchas veces nosotros no utilizamos los pronombres personales en nuestro idioma, no los utilizamos en el español. Pero aquí hay un punto clave que debemos de notar, muchachos, porque el español y el inglés tienen orígenes diferentes. Por ejemplo, el español desciende del latín y el inglés desciende de un origen distinto, desciende de un origen germánico. Entonces no va a existir como mucha relación entre ellos. Y por lo tanto siempre va a haber ese desacuerdo en nuestro cerebro, siempre va a haber ese desequilibrio en nuestra mente, porque son lenguajes de orígenes diferentes. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, ustedes muchachos absolutamente necesitan aprenderse los pronombres personales. ¿Por qué? Porque ese es el punto de inicio, ese es el punto clave que ustedes necesitan para aprender a conjugar lo que son los pronombres personales, lo que son los verbos, lo que son los adjetivos, lo que son los adverbios, lo que son los sustantivos. Ese es el punto clave que tú necesitas para aprender a conjugar en inglés correctamente y que no digas, el inglés se escribe al revés, yo no puedo aprender inglés. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Bueno, porque tú no aprendiste desde un punto clave que te iba a enseñar a aprender a conjugar correctamente. Por eso es que sucede muchas veces ese comentario, el inglés se escribe al revés. Pero en este video yo les estoy explicando esto para que ustedes cambien esa mentalidad y que aprendan a conjugar el inglés mismo. Ahora, estoy 100% seguro que muchos de ustedes se preguntan lo que son los pronombres, qué son los verbos, qué son los adjetivos, los adverbios, los sustantivos. Bueno, en este momento yo les voy a explicar con palabras claras y entendibles lo que ellos son. Bueno, pero ¿qué es un pronombre? Bueno, un pronombre es una palabra que la utilizamos en lugar de un nombre. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan está haciendo eso, pero yo puedo utilizar un pronombre y decir, él está haciendo eso. Ahora, ¿qué es un sustantivo? Bueno, un sustantivo es una palabra, igual que los pronombres, que las utilizamos para nombrar personas, lugares y cosas. Ahora, ¿qué es un adjetivo? Bueno, un adjetivo es una palabra que describe al sujeto y describe a los sustantivos. Ahora, ¿qué es un adverbio? Bueno, un adverbio
es una palabra que sirve para modificar los adjetivos, para modificar los verbos y para modificar los adverbios mismos. Ya he explicado esa parte. Creo que muchos de ustedes se dieron cuenta que en un punto de su vida a ustedes un profesor les enseñó esa información. Porque eso es lo que nosotros aprendemos cuando, por ejemplo, estamos empezando en primer grado, segundo grado, cuando empezamos a leer. Eso es lo que nos enseñan. Nos enseñan el significado de lo que es un pronombre, lo que es un sustantivo, etc. Entonces quedamos claros con respecto a la información que tú necesitas conocer para aprender un nuevo idioma. Tú necesitas saber los pronombres, que los verbos, todo es un solo grupo. Y si tú hablas portugués, y si tú hablas italiano, y si tú hablas francés, si tú hablas español, si tú hablas inglés, tú necesitas saber todo esto para aprender un idioma, porque todos nosotros los utilizamos muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de que los estamos utilizando todo el tiempo. Y por eso quise hacer este video, para explicarles esa parte tan importante que se nos ha olvidado porque fue enseñada en una etapa de nuestra vida muy pequeña. Ahora, quiero que aprendas una nueva técnica de estudio. En esta técnica voy a utilizar un ejemplo. ¿Qué piensas tú cuando yo te digo carro? Carro es un sustantivo. Tú de seguro pensaste en el carro de tu papá, de tu mamá, en tu propio carro, el carro de tu tío, tía, abuelo, abuela. Y tu cerebro, tú siendo inconsciente, relacionó esos recuerdos para dar un concepto. Y tú automáticamente lo único que pensaste fue una imagen. Tú no miraste un concepto, ni dijiste un carro es esto y esto, tú solo pensaste en una imagen de un carro, ¿verdad? Entonces, esa es la técnica que quería enseñarte. Como por ejemplo, cuando yo mencioné la palabra carro, tu cerebro automáticamente te mostró una imagen del carro. No pensó nada más, te mostró la imagen de un carro. Instantáneamente entendió de lo que yo estaba hablando. Ahora, ¿cómo tú puedes utilizar esa técnica para aprender un nuevo idioma? Bueno, déjame explicarte que no es una técnica fácil. Tú tienes que practicar y practicar mucho para que tu cerebro se acostumbre a esa nueva técnica. Y que por ejemplo, cada vez que tú te aprendas una palabra en inglés, por ejemplo, si te estás aprendiendo un sustantivo se dice noun en inglés. Entonces, cada vez que te estás aprendiendo un noun, por ejemplo, elijamos manzana. ¿Cómo se dice manzana en inglés? Se dice apple. Ahora, esto solo es un ejemplo para que tú me entiendas lo que yo quiero explicar. Por ejemplo, cada vez que yo diga la palabra apple, quiero que pienses en el objeto. En este caso estamos hablando de una fruta, quiero que pienses en la fruta. Cada vez que yo mencione la palabra apple, quiero que pienses en esta imagen. Apple, en el objeto, en la fruta. Apple, no en la traducción que recibe en tu lenguaje. Y así, esta técnica va a ayudar a tu cerebro a que ya no traduzcas más. Y este es el problema que he notado muchas veces. Muchas personas se ponen a estudiar de manera incorrecta, por decirlo así. Apple significa manzana. Apple significa manzana. Y continúan así. Y el problema con esto es que cuando estás teniendo una conversación, lo que pasa es que tu cerebro, al momento de escuchar Apple, tú no piensas en el objeto, tú piensas en la traducción y de allí es cuando piensas en el objeto. Y ese es el problema entonces, porque acostumbras a tu cerebro a pensar en la traducción, no en el objeto. Porque si piensas en la traducción, el entendimiento va a ser más lento, pero si piensas en el objeto mismo, todo va a ser más rápido. Y lo aconsejo 100%, esta técnica sirve porque es como yo he aprendido a hablar idiomas. Y el beneficio más grande de esta técnica es que llega un periodo de tiempo donde tú sientes el idioma que estás aprendiendo, tú lo sientes tuyo, como que si fuera el idioma nativo tuyo, como si fuera el primer idioma que tú hablaste. Entonces, eso hace más fácil la comunicación, porque tú ya no tienes segundos pensamientos, tú ya tienes un pensamiento y un entendimiento directo, así como es en tu primer idioma. Bueno muchachos, eso fue el video, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo acerca de él. No se olviden de seguirme en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook y dejar sus deditos arriba.